A través de este pequeño tutorial expondremos las funciones principales de la tabla Gestión de proveedores localizada en el apartado de compras del menú principal. Esta tabla nos va a servir para consultar toda la información sobre los proveedores y poder editar, modificar o incluir información en los diferentes formularios. En primer lugar, nos encontramos un listado de proveedores con todos aquellos dados de alta en la aplicación. A continuación, podremos ver los diferentes formularios de consulta y edición. Datos generales es aquel con el que nos encontramos en primer lugar. Como podemos ver en pantalla, será donde incluiremos la información principal del proveedor. Será requisito especificar el tipo de DNI del proveedor, que más tarde se verá volcado en las facturas. El siguiente formulario de edición y consulta que encontramos es el de agrupaciones. Este se divide en agrupaciones y grupos. En la parte superior izquierda encontramos agrupaciones, con dos campos que hacen referencia a las agrupaciones que previamente hayamos nombrado en la tabla Datos Empresa dentro del menú Administración. Para conocer esta funcionalidad, puedes visitar el vídeo de Datos de Empresa. Estas agrupaciones se localizarán como tablas en el apartado de Tablas Auxiliares Compras. A través de estas podremos nombrar los subtipos que más tarde seleccionaremos en este apartado de agrupaciones de la tabla Gestión de proveedores. En la parte derecha superior encontramos los grupos predeterminados por el programa y seleccionaremos aquellos grupos de rappel, contable, tarifas, banco e impuestos a los que pertenece el proveedor que estamos dando de alta en el programa. Datos financieros es un formulario que dividiremos en dos partes. La parte de la izquierda hará referencia a los datos financieros, donde se muestran una serie de campos relacionados con los datos del proveedor. En la parte derecha encontramos el apartado de los datos de pago. En este localizamos el campo Condición de pago, un campo de selección que nos permitirá seleccionar unas condiciones de pago para el proveedor, previamente definidas en la tabla Condición de pago del apartado de Tablas Auxiliares del menú principal. Para entender su funcionamiento, deberás consultar el tutorial de condiciones de pago dentro de la lista Auxiliares. Riesgo será el campo que establezca a través de una cantidad el límite de deuda del proveedor. Junto a riesgo, el campo descuento, referente al descuento aplicable al proveedor. Y seguido de estos los campos días de pago, definidos por la empresa del proveedor para llevar a cabo las operaciones. El campo tarifa habitual marcará la tarifa habitual del artículo con el que trabaja el proveedor, previamente definida en la tabla Tarifas Proveedor dentro del apartado de Auxiliares. Régimen impositivo nos servirá para seleccionar bajo qué régimen se encuentra el proveedor. Y por último, los campos de observaciones nos ayudarán a completar información sobre el pedido y el proveedor. El formulario Dirección de recogida nos presenta un listado de las direcciones donde podremos recoger la mercancía al proveedor. Tabla de contactos es un formulario que nos muestra un listado de la cartera de contactos del proveedor. El formulario de documentos de impresión nos servirá en el caso de que el proveedor quiera establecer un nuevo formato de factura. Así se podrá asignar el formato de documento en el caso de que el proveedor lo requiera. En último lugar, para cerrar este tutorial sobre la tabla Proveedores o Gestión de proveedores, encontramos el formulario de edición Cuentas contables, el cual nos sirve para crear un listado de los diferentes tipos de cuentas que tiene nuestro proveedor y así poder trasladarlo a la aplicación de contabilidad de cada business financiera. Los botones de esta tabla son simples. Destacaremos el botón de importar datos, en el caso de querer importar datos del proveedor que ya tengamos registrados o guardados en otros tipos de documento.
y el botón Eventos para consultar los registros de la ley antifraude.